Hola, buen día. Mi nombre es Juan Rafael Mandujano López, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Universidad del Sabes. En esta presentación veremos el análisis semántico. Comenzamos por acciones semánticas de un analizador sintáctico. Esta es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada, y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. El analizador sintáctico accede a la tabla de símbolos, esto para ser parte del trabajo del analizador semántico. Chequeo de tipos del analizador semántico. Generar código intermedio y generar errores cuando estos se producen. El manejo de errores sintácticos. Los errores sintácticos son dados por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados. El manejo de errores de sintaxis es el más complicado desde el punto de vista de la creación de compiladores. Nos interesa que cuando un compilador encuentre un error, se recupere y siga buscando errores. Por lo tanto, el manejador de errores de un analizador sintáctico tiene como objetivos indicar los errores de forma clara y precisa. Esto aclarando el tipo de error y principalmente su localización, recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada. No ralentizar significativamente la compilación. Tipo de gramática que acepta un analizador sintáctico. La gramática que acepta el analizador sintáctico es una gramática de contexto libre. Esta nos indica en la N que son no terminales, en la T terminales, en la P reglas de producción y la S axioma inicial. Comprobaciones de tipos en expresiones. La labor de comprobación de tipos consiste en conferir las construcciones sintácticas del lenguaje de la semántica de tipificación y en realizar todo tipo de comprobaciones de dicha índole. Esta se encuentra repartida entre la fase del análisis semántico y la generación de código intermedio. Comprobaciones estáticas. Recoge el comprendido de todas aquellas tareas de carácter semántico que, por su naturaleza, pueden ser realizadas directamente durante la fase de compilación mediante el uso de los artefactos y mecanismos propios de dicha fase. Este tipo de comprobaciones son beneficiosas, puesto que confiere seguridad a la ejecución del programa. Las características de estas es diferente de la dinámica en runtime. Ejemplo, comprobación de tipos, flujo de control y unicidad. Comprobaciones dinámicas. Las comprobaciones dinámicas son aquellas que no se realizan durante la fase de compilación y se delegan al momento de la ejecución del programa. Ello no requiere generar código ejecutable específicamente diseñado para realizar tales comprobaciones. Verificación de tipos. Comprueba la complejidad de tipos de todas las expresiones del código fuente, recuperando la información durante la gestión de declaraciones. Además, se asegura de que no existe en el programa ninguna referencia a ningún símbolo no declarado. Inferencia de tipos. En lenguajes sin tipificación de variables o con sobrecarga, se aplican tareas de inferencia de tipos en el nivel gramatical de las expresiones para resolver el tipo de datos de la expresión resultante en función del contexto de evaluación. Pila semántica de un analizador sintáctico. Las pilas y colas son estructuras de datos que se utilizan generalmente para simplificar ciertas operaciones de programación. Estas estructuras pueden implementarse mediante arrays o listas enlazadas. Pila. Esta es la colección de datos a los cuales se les puede acceder mediante un extremo que se conoce generalmente como tope. Las pilas tienen dos operaciones básicas, push y pop. El push para introducir un elemento y el pop para extraer un elemento. Reglas semánticas. Son el conjunto de normas y especificaciones que definen al lenguaje de programación y están dadas por la sintaxis del lenguaje. Estas
reglas semánticas asignan un significado lógico a ciertas expresiones definidas en la sintaxis del lenguaje. Compatibilidad de tipos. Durante la fase del análisis semántico, el compilador debe verificar que los tipos y valores asociados a los objetos de un programa se utilizan de acuerdo con la especificación del lenguaje. Analizadores descendentes. Parte del axioma inicial de la gramática se va descendiendo utilizando las derivaciones izquierdas hasta llegar a construir la cadena analizada. Se va construyendo el árbol desde sus nodos terminales, es decir, se construye desde los símbolos de cadena hasta llegar al axioma de la gramática. Button up. Si un cierto componente de un programa crece más allá de la etapa donde está fácilmente comprensible, este se convierte en una masa de la complejidad que encubre errores tan fácilmente como una ciudad grande encubre a fugitivos. Top-down. Este método consiste en dividir los problemas en subproblemas más sencillos para conseguir una solución más rápida. El diseño descendente es un método para resolver el problema que posteriormente se traducirá a un lenguaje comprensible por la computadora. Esquema de traducción. Es una gramática independiente de contexto en la que se asocian atributos con los símbolos gramaticales y se insertan acciones semánticas encerradas entre llaves, dentro de los lados derechos de las producciones. Los esquemas de traducción pueden tener tantos atributos sintetizados como heredados. Traducción descendente. Si se trabaja con el esquema de traducción en lugar de hacerlo con definiciones dirigidas por sintaxis, así se puede ser explícito en cuanto al orden en el que tienen lugar las acciones y las evaluaciones de los atributos. Eliminación de la recursividad izquierda de un esquema de traducción. Como la mayoría de los operadores aritméticos son asociativos por la izquierda, es natural utilizar gramáticas recursivas por la izquierda para las expresiones. La transformación se aplica a esquemas de traducción con atributos sintetizados. Para el análisis sintáctico descendente, se supone que una acción se ejecuta en el mismo momento en el que se expandiría un símbolo en la misma posición. Un atributo heredado de un símbolo debe ser calculado por una acción que aparezca antes que el símbolo, y un atributo sintetizado del no terminal de la izquierda se debe calcular después de que hayan sido calculados todos los atributos de los que depende. Generación de la tabla de símbolo y de direcciones. Las tablas de símbolos, también llamadas tablas de identificadores y tablas de nombres, realizan dos importantes funciones en el proceso de traducción, que son verificar que la semántica sea correcta y ayudar en la generación apropiada de código. Ambas funciones se realizan insertando o recuperando desde la tabla de símbolos los atributos de las variables usadas en el programa fuente. Estos atributos, tales como el nombre, tipo, dirección de almacenamiento y dimensión de una variable, usualmente se encuentran explícitamente en las declaraciones o más implícitamente a través del contexto en el que aparecen los nombres de las variables en el programa. Manejo de errores semánticos. A veces un error provoca una avalancha de muchos errores que se solucionan con el primero. Es conveniente un buen manejo de errores y que el compilador detecte todos los errores que tiene el programa y no se pare en el primero que encuentre. Hay pues dos criterios a seguir a la hora de manejar errores, que es pararse al detectar el primer error o detectar todos los errores de una pasada. El analizador semántico es posterior al sintáctico y mucho más difícil de formalizar que este. Se trata de determinar el tipo de los resultados intermedios, comprobar que los argumentos que tienen un operador pertenecen al conjunto de los operadores posibles y si son compatibles entre sí, etc. En definitiva, comprobará que el significado de lo que se va leyendo es válido. Eso sería todo. Muchas gracias.